En Gran Reserva de Radio 13C, descorchamos el vino de la semana. El vino de la semana, la sección en que cada semana tenemos un invitado en el estudio. Hoy tenemos, abriendo la temporada, Marcelo García, que es enólogo de Terranoble, que está con nosotros. Marcelo, gracias por estar aquí en Gran Reserva, con sus vinos que trae ahí. Después los pueden ver en pantalla, si lo están escuchando en el FM. También estamos en YouTube, para que vean también esta conversación. Marcelo, gracias por estar acá. Y felicitaciones, porque tienes hace poquito nomás un premio de Master Winemaker 100, o el maestro viñatero de los 100 más importantes del mundo, y te eligieron a ti junto a otros chilenos, ¿no? Cuéntame un poquito de qué va ese premio, Marcelo. Bueno, primero nada, muchas gracias por la invitación, Pablo, y a la comunidad. Sí, parte de lo que uno hace y le gusta hacer vino, y a veces vienen estos reconocimientos en la industria, que fue una premiación a un vino, el K2, nuestro Carmener de Lolol. Fue premiado con una medalla muy importante de la Drinking Business, y eso también te reconoce como enólogo dentro de los 100 enólogos del año para la revista. La revista Drink Business. Exactamente. Que es una revista norteamericana, ¿no? Y cuéntame, ¿cuáles son los otros chilenos que salieron elegidos como premiados? Si no me equivoco, está Aurelio Monte Jr., sí. Está el enólogo Vic Cristian Vallejo, y no me acuerdo cuál es el otro enólogo. Perfecto. ¿Y esto lo hacen, como tú dices, porque hay un vino premiado, también se premia el enólogo, o porque hay un trabajo coherente en la historia de ese enólogo que amerita este premio? Yo creo que una suma, porque primero está el vino, que ellos lo eligen y lo van eligiendo por variedad, van haciendo distintas degustaciones, y nosotros estamos dentro de la categoría de los Carmener, con el K2 que fue premiado, y después viene el reconocimiento hacia mí. Pero y más que un tema enológico, hay un trabajo en equipo en la viña donde ha estado muy enfocado en la calidad, en Carmener, y poder respetar y trabajar los distintos terroirs, en este caso de esta cepa. Y los premios, Marcelo, significan, bueno, un reconocimiento, un orgullo, en fin. Pero ¿en qué más sirven los premios de estos reconocimientos de revistas internacionales? ¿Te visibiliza más? ¿Te hace que Terranoble tenga una llegada a otros mercados, por ejemplo? Sí, eso es primero que nada, un orgullo estar reconocido en esta revista, que es una revista importante en el rubro. Pero segundo, te visibiliza como vino, como viña sobre todo, y poder acercarse de repente a algún nuevo importador y poder mostrar lo que estamos haciendo. Claro. Ahora, cuando uno ve tu ficha, digamos, Marcelo García, sales como especialista en Carmener. ¿Qué es tu especialidad? Cuéntame un poquito cómo te hiciste especialista. ¿Partiste con Carmener? ¿Lo fuiste tomando en el camino? ¿Cómo ha sido esa relación con la cepa que ahora es el emblema chileno? O sea, la verdad que ser especialista en Carmener, no sé si lo soy. Ya. Primero que nada. Entonces está mala la biografía. Sí, lo que pasa es que, no se te mala la biografía, lo que pasa es que siempre ha sido muy fácil trabajar las mezclas de Carmener. Ya. Ya en otras viñas que trabajé antes, ha sido un Carmener y son las mezclas que me salen más rápidas con respecto a otras, con los porcentajes, con los componentes. Acá en Terranoble, la mayor cantidad de hectáreas plantadas que tenemos en nuestros 4 campos son Carmener, que tenemos cerca de 70 hectáreas. En Maule, en Lolol, en Los Lingues, y hemos tenido Marchihue, Población, Peralillo, que al final son componentes completamente distintos, y eso te da una paleta de colores para poder trabajar en algunos vinos que son mezclas. En el caso del K1, K2 son vinos 100% de la variedad del lugar, porque queremos mostrar la tipicidad de la variedad en un lugar determinado con un terroir muy específico. Y poder probarlos juntos, uno se da cuenta que son 2 vinos completamente distintos, ambos 100% Carmener, ambos de Colchagua, pero son 2 vinos súper antagónicos. Claro. Y ese trabajo, entonces, tú dices que en diferentes campos que tiene Terranoble también hace otras mezclas, o estás pensando siempre en mezclar los campos, los viñedos? Lo que pasa es que tenemos 4 viñedos, como hablábamos, tenemos cerca de 300 hectáreas, y dentro de eso tenemos más importantes Carmener, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Marcelán, Pinot Blanc, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir por otro lado. O sea, tenemos Malbec también, o sea, muchas variedades, y dependiendo un poquito de la línea de vino. Por ejemplo, la línea Sara, que tenemos ahí el Cabernet, para mí son vinos que hacemos 100% la variedad, donde no me gusta mezclar componentes, sino que quiero mostrar lo que representa el lugar. El disidente son mezclas, ya sea el Cariñamo de Garnacha, el Syrah Tempranillo, o el Naranjo, que también quiere una mezcla, que al final uno está buscando características distintas y pinceladas también distintas en los vinos.
trabajar los vinos 100% de una variedad de un lugar es para mí más difícil hacerlo, porque no tienes esos comodines. Si te falta estructura, podría ser un Petit Verdot, te falta color, podría ser un Syrah, donde tú vas jugando. Así que hay vinos que son monovarietal, hay otros vinos que son mezclis o blend, y los colocamos en la etiqueta y así vamos jugando. El Lagüen, el Raíces son mezcla de distintos valles, o algunos que son mezclas de un mismo lugar o de un mismo valle. Ahora, Marcelo, estamos hablando con Marcelo García, que es enólogo de Terra Noble, la viña que nos visita hoy en Gran Reserva. Marcelo, la característica, más allá de que haya suelos distintos dentro de una misma región, como en este caso el Valle del Maule, ¿cuál es la diferencia de los Carmener del Maule con los Carmener que están más en la zona de Colchagua, de Cachapual, incluso en la zona central, más acá cerca de Santiago? ¿En qué cambia el Carmener? A mí principalmente el Carmener, que se descubrió hace más de 30 años y que estaban plantados en muchos lugares y mezclados con el Merlot, se han podido separar, hay plantaciones más nuevas, pero a mí, con respecto a la tipicidad del Carmener, yo creo que hemos pasado por, siempre lo comparo con unas sillas con las 4 patas, de tener Carmener muy piracínicos, muy verdes, muy vegetales, que tiene que ver con plantas más nuevas, con un riego no adecuado, el lugar a lo mejor no tan cálido como se buscaría. Pasamos, yo creo que gran parte de los enólogos de mi generación, de ser Carmener cosechado muy tarde, muy maduro, donde nos vamos a una fruta que parece mermelada, tratando de alejarnos de esa nota piracínica. Y por una tercera pata de trabajarlos con maderas muy tostadas, tratar de cubrir esas notas piracínicas. Que para mí era la peor combinación, porque tú movías la copa y era muy tostado, notas ahumadas, quemadas, y después aparecía igual la piracina. Yo creo ya con estos 30 años de hacer las cosas distintas, de probar, tener plantas más viejas, que yo creo que eso es algo súper importante del Carmener, tener plantas viejas, tener plantas más equilibradas, con menor rendimiento, pero que maduran antes y de mejor forma. Tener Carmener no piracínico, Carmener muy frutales, Carmener con acidez, cosa que antiguamente los Carmener eran vinos pesados, dulzones, pero ya tenemos Carmener con taninos, fruta roja y con rica acidez, que eso no se veía hace un par de años. Yo creo que eso permite mostrar una característica y también un trabajo que se ha hecho en Chile, en la industria, de enfocar un poquito el camino y mejorar la calidad de los Carmeneros. Seguimos hablando hoy con Marcelo García, que es enólogo de Terra Noble, que nos trae 3 de sus vinos desde la línea K2 y K1. Nos trajo el K2, el Azara, que es un Cabernet Sauvignon, y el Terra Noble, que es una mezcla que se llama Disidente, Cariñán, Mourvedre y Garnacha. Que ese vino me tinca muy amable, muy fresquito, ¿no? Para tomarlo a una temperatura quizás más baja de lo que uno toma un tinto. A mí me gustan los vinos generalmente más helados, ¿eh? No sé si a ti... Estoy de acuerdo, un poquito más helado, vinos con mejor acidez, vinos que te puedas disfrutar la botella completa. Sí, bueno, eso siempre es lo que uno quiere, pero a veces no se puede. Te iba a decir de las piracinas. Las piracinas es como esos compuestos que están dentro de los diferentes propiedades organolépticas de los vinos, y que es como identificable como un pimentón, ¿no? Como un pimiento verde, como un apio, como una cosa así, que es medio punzante, ¿no? Exacto, en distintas variedades hay, dependiendo un poquito de los umbrales. En Sauvignon Blanc hay el nota de ají, el espárrago asociado a la piracina, y algo que muchas veces el enólogo busca, pero en otra variedad completamente distinta. El Cabernet Sauvignon también tiene notas piracínicas, y uno muchas veces, por su momento cosecha, uno busca tener una mejor madurez para tratar de alejarse esas piracinas, o si está en un lugar climático más frío, también podrían aparecer. Ahora, sí, a mí el Carmener, no sé a ti, pero a mí me gusta que tenga un poquito de verde, ¿no? Como que le da su característica especial al Carmener. Lo que pasa es que hay que diferenciar la piracina, notas un poquito más herbáceas, o podría ser un poquito de menta, depende de las notas aromáticas. Cuando para mí es 100% piracínico, y estamos hablando de esas notas como hoja tomate, pimentón verde, rúcula, a veces molesta, y a veces el consumidor tampoco lo entiende. En general el Carmener funciona bastante bien en Chile, en Brasil, pero hay muchos mercados que el Carmener tampoco se entiende por lo mismo. Son notas completamente distintas a otras variedades. ¿Y el gusto chileno, Marcelo, cómo es? ¿Más bien un Carmener redondo, más gastronómico, o este Carmener más excéntrico? Yo creo que un Carmener un poquito más maduro, un poco más redondo, un poquito más una sensación sucrosa en boca, un poco mayor peso y también un poquito más madera, pero eso también ha ido cambiando estos últimos años. Sí. Y se agradece buscar vinos con menos madera, vinos más frescos, vinos con más fruta fresca, y que se pueda apreciar
que lo que siempre digo, respetar la variedad y respetar el terroir. Tenemos lugares muy distintos en Chile y eso es un patrimonio. ¿Y por qué crees tú, Marcelo, que se ha ido perdiendo un poco el cariño por la madera? Hay otros países, otros estilos de vino donde la madera todavía sigue siendo la que reina, y por estos lados como que uno le está haciendo medio el quite, ¿no? O sea, yo creo que hay distintos caminos. Ya en Chile se trabajó con vinos con mucha madera, donde estaban destinados en general principalmente vinos para Estados Unidos, donde se hacían vinos más tostados, con más peso en boca. Pero eso ha ido cambiando un poco por ciertos lineamientos, comentarios de ciertos periodistas relacionados al rubro. Pero no olvidemos que el vino se produce de uva. La materia prima es la uva. Claro. La madera es un adorno que para mí uno puede jugar con la madera, buscar más estructura, darle ciertas notas, pero nunca la madera debería opacar lo que es la fruta y opacar la variedad. Para mí la madera y los tostados muy altos homologa variedades, homologa calidades, y eso es lo que también el consumidor tiene que entender. La moca, el chocolate, el café, que antiguamente es lo que se buscaba, la vainilla, coco, una barrica americana, eso como que ha ido bajando, y para mí muy bueno, porque al final uno aprecia otras características del vino que van a lugares determinados, producir, no sé, un Carmener del Olol, como Cadó, o un María Blanca de, no sé, cercano al mar, 20 kilómetros como el caso de Casablanca o Elqui, tienen características completamente distintas, y eso hay que apreciarlo, hay que disfrutarlo, y son vinos completamente distintos. Hablemos a propósito del K2 que trajiste, Marcelo, que es de esta línea que tiene dos miradas, ¿no? El Carmener que es de costa y el Carmener que es de Andes, de los Lingues. De cordillera. Cuéntame, este K2, ¿cuál es la característica de este Carmener Costa? Bueno, Carmener Costa es un viñedo que está en Lolol, 40 kilómetros en línea recta del mar. Son suelos más graníticos, tenemos la llamada Camanchaco, la neblina matinal, que hace que tengamos mañanas más frías y menor oscilación térmica, a diferencia de lo que se produce en los Lingues. Eso hace que tengamos un Carmener para mí mucho más rojo, un Carmener con una tensión, con un tanino pequeño pero mucho más arenoso, asociado al suelo que tenemos plantado. Para mí este es un Carmener que muestra personalidad, estructura, una rica acidez, un Carmener que cosechamos generalmente temprano, hemos bajando también su nivel de alcohol por lo mismo, pero es un Carmener bastante atípico, un poco por la fruta y el tanino que tiene, y con una acidez también bastante alta. Y bueno, está la contraparte, que es el Carmener Andes, que me imagino que tiene otra característica, manteniendo el Carmener como base. Sí, en general tenemos en los Lingues un viñedo que está a 370 metros sobre el nivel del mar, el de Lolol está a 100. En los Lingues tenemos una alta oscilación térmica, en Lolol una menor oscilación, o sea, una mayor oscilación térmica. Tenemos suelos más profundos en los Lingues, con mayor porcentaje de materia orgánica, donde regamos 2 o 3 veces la temporada, a diferencia en el Olol, que son suelos graníticos, que está regando casi 7 o 10 días, porque es un suelo completamente distinto y queremos tener la planta idealmente no estresada. Y eso hace que tenemos dos Carmener muy distintos. En general, cada uno de los Lingues tenemos un Carmener un poquito más de tipicidad, lo que tú decías, que tenga un poquito más de notas herbáceas o una hierba, pero en boca presenta una grasitud y un tanino mucho más redondo, aunque tengamos un Carmener con acidez, pero es para mí un descriptor graso y redondez, y un vino que también evoluciona más rápido. A diferencia del K2, para mí es tanino, es acidez y una fruta mucho más roja. Ahora, en tu experiencia, Marcelo, cuando haces catas, cuando hay una feria, en fin, y uno prueba el K1 y el K2, así como para tratar de encontrar diferencias. El público que está entrando al mundo del vino, que quiere interesarse, que quiere aprender, ¿nota una diferencia importante? Me imagino que los entendidos, obviamente, que sí lo hacen. Sí, los entendidos generalmente lo hacen y tienen su preferido. En general es muy entretenido hacerse un maridaje con los K1 y K2 y tener distintos platos con los dos vinos y poder cruzarlos también. Pero generalmente cuando termina la degustación uno pregunta, y generalmente termina siendo 50 y 50 lo que les gusta uno a otro. Generalmente a la mujer le gusta más el K1. A mí el K2 es un vino que tiene más estructura, es un vino que va a tener mejor guarda, es un vino que tiene mejor acidez, que va a poder guardar durante más tiempo por el tanino y por la acidez. Pero es entretenido porque al final uno prueba sin decir cuál es mejor. Hay consumidores que van eligiendo cada uno de los dos y terminamos generalmente el 50 y 50 que elige uno o el otro. Mira,
Sí, ¿será más gusto de mujer porque quizás el K1 es más redondito, es más amable? Yo creo que sí. También un poco por las notas que tiene en nariz, hay un poquito más de tipicidad, yo creo que lo reconocen más, pero es un vino mucho más sedoso, más graso, donde se cubre mucho mejor la boca respecto a los taninos. Para mí es un hueso que tiene mucha carne, que al final termina siendo muy redondo, muy balanceado y también con una acidez un poquito menor. Me imagino un osobuco al tiro. Sí, pero asado tira también lo aguanta. Asado tira, Una pastelera choclo anda perfecto. El asado tira igual tiene un harto poder, es potente. Sí, exactamente. Ya, y le da... Sí. Le También anda mejor con el K1. K2, pero hemos hecho degustaciones y también donde hemos comido atún con el K2, que es un carmener más costero, un poquito más mineral, un poquito salino y funciona súper bien. Yo nunca he podido hacer esa mezcla, Marcelo. Comer pescado con tinto. Tengo un problema del yodo heavy. ¿Sí? Entonces, no, aunque sea un Pinot Noir, que es delgadito, no puedo. Te genera No, esa sensación. es imposible, no me resulta. Y sé que hay mucha gente que un atún, que un pescado graso, potente, la gente se lo toma con tinto y ningún problema. Y viceversa también, puede ser gente que asado le gusta comérselo con un blanco. Sí, me gusta el choripán con chardonnay, fíjate. Pero un chardonnay con madera y con Sí, un poquito por supuesto. con mayor maloláctica. Oye, aquí nos vamos derecho a comer porque está dando todo el hambre del mundo. Estamos en Gran Reserva, está Marcelo García, enólogo de Terranoble. Y vamos a ir conversando con él. Vamos a ir a una pausa, pero antes te quiero decir que todo consumo de alcohol limita la capacidad de conducir, para que siempre lo tengan en cuenta. Aquí hablamos de vinos de placeres y de consumo responsable. Vamos a la pausa y seguimos con más. Gran Reserva en Radio 13C. Seguimos en Gran Reserva. Estamos hablando hoy con un enólogo elogiado por The Master Winemaker 100, por la revista Drinks Business, que es Marcelo García, enólogo de Terranoble, y que también, Marcelo, quedamos pendientes de nuestra conversa sobre turismo, porque ustedes en la viña tienen enoturismo. Cuéntame un poquito, ¿cuál es la experiencia Terranoble? ¿Con qué me encuentro yo cuando voy a ver tus viñedos? O sea, Terranoble ya tiene 30 años, cumplió 30 años el proyecto, yo llevo 9 en la viña. Y ya después de la pandemia se abrió el turismo donde tenemos la bodega, en San Clemente, en la séptima región. Donde inauguramos hace poco una sala raíces, que es un poco el homenaje al vino que lanzamos el año pasado, una mezcla de Maule que era asociado a los 30 años, donde es una mezcla de, como dice mi jefe, de mis juguetes, donde tenemos fubres, tinajas, huevos, que un poco es el reemplazo de cierta forma de las maderas, barricas más grandes. Y estamos trabajando con distintas personas con respecto a turismo, ciertos convenios con hoteles para poder realizar visitas a la bodega. Se han realizado ventas, algunas ferias con ventas en la bodega. También por un lado, también nosotros estamos, aparte de hacer los vinos Terranoble, tenemos maquila y que estamos vinificando vinos de otras viñas y que también estamos buscando ahí ciertos convenios, por ejemplo con Garage Wine, que tenemos muy buena relación. Poder trabajar el turismo también en nuestra bodega. Y ahora en abril ustedes ya hicieron la cosecha, ¿no? ¿Ya no les queda nada por cosechar? No, nos quedan 25 toneladas de un Cabernet. Ya estamos terminando, una vendimia que se vino bastante temprana respecto al año pasado. Una caída de rendimiento también con lo esperado. Pero bastante cualitativa, estamos bastante contentos, ya tenemos gran parte de los Pinot Noir ya fermentados en barrica, en fugre, los blancos, los Sauvignon Blanc de Casablanca están terminando, ya gran parte de los Carmener llegaron la semana pasada, que tenemos de los Lingues, de Maule y también de Lolol fermentando, pero bastante interesante la vendimia. ¿Cómo estuvo, Marcelo, este año? Porque hubo muchas lluvias el año pasado. Y bueno, y esa zona en muchas partes se inundó, así de manera bastante evidente. Cuéntame cómo afecta ese clima que tuvimos el año pasado con los vinos que van a salir. O sea, en general la primavera afecta la inducción del año siguiente. Aquí estamos afectados este año un poco los rendimientos de la inducción del año pasado, que tuvimos una caída en los rendimientos, pero el año pasado tuvimos lluvia hasta más tarde en la temporada. Claro. Este año tuvimos lluvia más concentrada en invierno y menos en primavera, lo que favorece que deberíamos tener el próximo año una muy buena vendimia con respecto a calidad y rendimiento. En general, saliendo del invierno y la primavera, no hay una gran afectación con respecto a la lluvia. Estamos partiendo con el desarrollo vegetativo de la planta.
y posteriormente también nos ayuda a tener suelos con mayor contenido de agua. Muchas veces hablamos que partimos con el estanque lleno, ¿Ya? y eso también favorece a tener riegos más tarde también en la temporada, pensando que hemos tenido bastantes años secos en Chile. Claro, y estas lluvias que fueron importantes el año pasado no eliminan la gran sequía que tenemos, digamos, como No. que la zona sigue siendo una zona seca. Exactamente. Nosotros en Maule no tenemos problema, tenemos una zona cercamente pasan varios canales cerca de la viña, a diferencia de Casablanca o Colchagua, en algunos sectores que hemos tenido más complejo. Exactamente. Vamos a contarte e invitarte a algunos panoramas, ¿te parece? Para que hablemos, porque hay una feria de la vendimia del Hotel Sheraton que es parte de nuestra agenda. Aquí en Radio 13C estamos en Gran Reserva. Esto es un imperdible. Es la agenda de aromas y sabores en Gran Reserva. Como les decía, el sábado, pasado mañana, en el Sheraton Santiago va a haber una nueva edición de su clásica Fiesta de la Vendimia, un evento exclusivo que reúne lo mejor del mundo del vino en un entorno. Usted ya conoce el Sheraton, sofisticado, agradable, ahí a los pies de la piscina. Va a ser de 6 a 22 horas en el Parque Quijote, que se llama, donde va a haber 10 viñas. Entre ellas va a estar justamente Viña Terranoble. ¿Vas a estar tú ahí en la feria o no? ¿O alguien de tu equipo? No, va a estar gente del equipo, el área comercial también. La verdad que es medio difícil desaparecerse un par de días en vendimia. La verdad que hay que estar degustando constantemente, definiendo los remontajes y definiendo un poco qué es lo que vamos haciendo con los vinos. Va a estar la Viña Santa Ema, Morandé, Casas del Bosque, López Pangue, Casa Donoso, Pérez Cruz, Amaina, Undurraga, Montes, Otfel y Terranoble. Cuéntame, Marcelo, ¿cuál es la importancia que tienen estas ferias de vinos para ustedes como viñateros? Para la gente, obviamente, es un panorama súper entretenido, hay gastronomía, hay degustación ilimitada generalmente de los vinos y hay una buena onda que se genera siempre en estas ferias. Pero para ustedes como viña, ¿cuál es la importancia de estas ferias? O sea, es importante acercarse primero al consumidor, poder generar una expectativa, una experiencia al consumidor. Porque uno puede tener muchos vinos, pero mientras no se descorchen, se abren y la gente los pruebe, es difícil que el consumidor lo pueda recomendar o pueda realizar la segunda o tercera compra. Entonces es importante que las personas conozcan, prueben los vinos, vean lo que estamos haciendo, que pueden ser vinos con madera, sin madera, mezclas o vinos monovarietales, pero acercándose al consumidor. Yo creo que es clave cada día estar más cerca del consumidor. Siempre he dicho que hay que simplificar un poco la industria, hay que acercarse al consumidor, hacerlo más fácil y que la gente se atreva a probar los vinos. Y a preguntar, me imagino, porque muchas veces como que uno ve ahí la gente no se atreve mucho a preguntar. ¿Cuáles son los consejos que tú darías, Marcelo, a la gente que va a la feria? Y más que de descorchar y probar, es disfrutar. Yo creo que el mundo del vino, como dije, hay que simplificarlo, hay que acercarse y que la gente se atreva a probar distintas variedades. Muchas veces uno llega al supermercado y ve góndolas enteras de vino y siempre consume lo mismo. Yo creo que es importante atreverse, hay variedades distintas, lugares distintos y también formas de hacer distintos. Entonces, puede ser la misma variedad, pero puede ser con más madera, menos madera, de un valle determinado o con un tipo de suelo que va a tener un vino diferente. Por eso yo creo que es una experiencia el tema del vino, que lo puede maridar con distintos tipos de alimentos, pero atreverse y simplificarlo. Bueno, esta feria del próximo sábado en el Hotel Sheraton cuesta casi 60.000 por persona, 59.900, que obviamente ahí están todas las degustaciones. Hay una copa que te entregan para que uno pruebe los vinos, después se lleva la copa de recuerdo. Hay algo que se llama ahora finger food, que es como comida de dedo. Entonces es como cóctel, ¿no? Es como lo que uno conoce como picoteo. ¿Ah? Pero es bonito decirle finger food. ¿Y qué van a tener ustedes en la feria del sábado? Me imagino que el K2, el K1. Sí, el K1, K2, tenemos vinos de la línea Algarrobo, que son vinos del campo de Casablanca, vinos mucho más frescos, blanco, Pinot Noir. Algo de Azara, yo creo que vamos a tener Cabernet y también siempre tenemos un disidente para salir de lo tradicional. Y ese disidente que lo estoy viendo acá, que es una preciosa etiqueta media morada, así que no me falla el croma, es un proyecto tuyo, ¿no? Sí. Y disidente porque quisiste experimentar. Así que queríamos salir de lo tradicional de Terranoble, que era vinos hechos con más madera, vinos cosechados más tarde. En general, una línea de vino que tuve la oportunidad de hacerla dentro de Terranoble, que partió por el Syrah Tempranillo, que es el disidente azul, que siempre me ha gustado mucho los vinos de clima frío.
pero terminó siendo una línea de 3 vinos, que tenemos aquí el morado, que es Cariña Mover Garnacha, el azul, que es Syrah Tempranillo, y el naranjo, que es de vino blanco. Vino naranjo que... Sí, vinos cosechados más temprano, con más acidez, y en general solo por paso por tinaja y fugre, nada de barrica. Y que está como teniendo una aceptación interesante el naranjo, en general. He visto varios comentarios de naranjo, catas de naranjo, como que está creciendo. Sí, hay harto naranjo ya en el mercado, de distintas variedades, de distintos lugares. Nosotros destaca por ser de Casablanca, tener un naranjo con mucho mejor acidez, mucho más fresco, y que hemos trabajado mucho para evitar también el amargor en el vino, porque al final son 6 meses en contacto con sus pieles. Fíjate que yo nunca había probado un naranjo hasta una cata que me acuerdo que hicimos contigo y con otro gente del mundo del vino en pandemia. Por Zoom. Y yo nunca había tenido un naranjo en mi mano, y de hecho lo comenté ahí primera vez, entonces todos me quedaron mirando y como, ¿no conocía naranjo? No conocía, pues nunca lo había probado y me gustó, fíjate, me gustó mucho. Y de ahí como que le perdí la pista hasta que después empezaron a aparecer más naranjos y como que el mercado ha ido creciendo. Y me imagino que porque los consumidores lo están comprando. Sí, es un poco de moda, es un producto completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados, un tiempo determinado con las pieles, que pueden ser 3, 5, 6 meses, depende un poquito de la viña, también depende de la variedad, y un blanco, por un lado, un poquito más oxidativo, mucho más fenólico y también con mucho más peso, que también el maridaje puede ir a, por ejemplo, en el caso de nosotros, con una molleja, que en general, siendo un blanco, no es algo que uno recomendaría, pero tiene otra estructura, otra concentración completamente distinta. Lo que se lleva, lo que se habla, son las tendencias a la copa en Gran Reserva de Radio 13C. Seguimos en Gran Reserva. Yo les quería contar sobre una tendencia que es los saborizados, que son hechos con destilado. Y acaba de aparecer una línea de la marca Malpaso, que son destilados, son pisco, y que tienen 3 variedades. Una es manzana verde, fusión tropical y vainilla velvet se llama. Es una apuesta, claro, por el crecimiento de estos licores que son con sabores y que están tomando importancia en el segmento más joven, en un país donde el pisco se consume mucho. Y claro, este viene a aumentar la oferta de estos saborizados, que también hay ejemplos de vinos saborizados y una serie de cosas que están apareciendo en el mercado. Son saborizados que tienen un precio alrededor de los 14.000 pesos, 13.990 en tiendas, y que tienen diferente, de alguna forma, maridaje sugerido, ¿no? El manzana verde son cócteles más frescos para mezclar con bebidas blancas. El vainilla es una alternativa para los que les gusta lo más dulce. Puede ser un vainilla velvet con hielo o como la clásica bebida cola. Y el fusión tropical para un trago más loquillo, un saborizado de pisco. ¿Usted, Marcelo, es pisquero o no? Fue pisquero. Fue pisquero. La época está de la U. jubilado. Sí, ya una piscola, una piscola al año, yo creo que esa es la dosis. Pero los onólogos como que son buenos para tomar otra cosa que no sea vino, porque si no, en el fondo, están ahí permanentemente haciendo lo mismo. Sabemos que toman mucha cerveza. Cerveza. En general, el último tiempo me he ido mucho más por los vinos más frescos, el espumante, de conocer distintos espumantes del mundo. Pero en general, destilado yo creo que es más fuerte. Sí, hemos ido bajando el tema de destilado. Y también el tema de los vinos también se han ido desarrollando distintos tendencias de vino, no solo en los destilados. Hay vinos sin alcohol, vinos con mayor concentración de azúcar, y son cosas que también han ido cambiando y también buscando un nicho diferente. Claro. Esta línea Malpaso ya está disponible, por si le interesa, Marcelo, en descorcha.com, que es una de las tiendas de Conchitoro. También está en botillerías, obviamente, y próximamente en supermercados, así que seguramente va a haber ahí en algunos góndolas con este Malpaso con diferentes sabores. Te decía antes que hay también vinos que son saborizados. Hay esta tendencia del ready to drink, estos vinos que vienen listos para tomar en una latita chiquitita, como una especie, como para llevarlo a un picnic, ponte tú. ¿Cómo influyen las modas en general en los productos que ustedes hacen? Bueno, las modas son importantes también entenderla, y muchas veces desarrollar un producto no es algo a corto plazo. En general, uno piensa hacer un vino, tienes que buscar la fruta, buscar el valle, el vinificarlo. Muchas veces cuando uno hace un vino hay 3 o 4 que han ido quedando en el camino, exactamente, que no se desarrollan. También uno tiene que pensar que también hay un portafolio de la viña. Nosotros tenemos 26 vinos distintos,
Entonces también de seguir desarrollando vinos también es un tema que hay que estudiar. Claro. Vienen Quizás las no hay tanto mercado reestructuraciones, para todo. exactamente, hay que ir eliminando algunas líneas en su minuto, algunas variedades. Pero siempre hay que estar evaluando lo que quiere el mercado. Yo creo que las nuevas generaciones, los vinos con menos alcohol, o sea, Claro. uno propone, se van viendo con el área comercial, con gerencia, y también vamos proponiendo y desarrollando cosas que a lo mejor algunas no salen del mercado, pero hay que estar generalmente siempre despierto y viendo hacia dónde se están abriendo oportunidades. Bueno, ahí también hemos hablado aquí también en este programa la tendencia de los vinos desalcoholizados o con bajo nivel alcohólico, que es una competencia directa para la cerveza, por ejemplo, que son vinos que vienen en lata y todo. ¿Te has metido en ese mundo? ¿Has podido ver qué es lo que está demandando el público en general? O sea, yo creo que primero que nada han ido cambiando un poco la tecnología para poder hacerlo desalcoholizado. Inicialmente habían vinos que uno sufría al probarlo, porque al final para muy mí, rudos. exactamente, los vinos al desalcoholizarlos se desarman, generalmente la acidez te sube, entonces al final eran vinos para mí desequilibrados y no está bien vino, al final no lo puedes llamar vino por un tema mínimo de la ley que son 11,5 de alcohol. Claro. Pero sí, yo creo que se están haciendo las cosas mejores, hay mejor experimentación, mejor desarrollo, mejor estudio por distintas viñas que están desarrollando productos que es lo que está buscando el consumidor. Exactamente. Estamos hablando con Marcelo García, que es el invitado de hoy de Terra Noble, el enólogo a cargo de su portfolio muy interesante que estamos ahí comentando en este programa. Vamos a hacer algo de música y ya nos queda la última parte para cerrar esta conversación interesante, pero nos queda todavía decirte que todo consumo de alcohol es dañino durante el embarazo. Vamos con la música de Sting. Esto se llama All This Time. Estás en Gran Reserva en Radio 13C. Aquí nos vamos a la segura. Son los recomendados del sommelier musical en Gran Reserva de Radio 13C. En realidad, esta temporada los recomendados van a ser de los invitados, porque ya el sommelier musical va a dejar que el invitado recomiende lo que le vamos a preguntar a continuación. Marcelo, tú trajiste ahora el Terra Noble Azara, trajiste el K2 y el Disidente. Cada vino, son todos tintos. Ya hiciste algunos maridajes espontáneos con estos vinos, pero cuéntame, de toda tu línea, de tu portfolio de Terra Noble, ¿cuál es el maridaje que a ti te parece el mejor hecho, el más perfecto? Buena pregunta. Porque ustedes cuando hacen vino y hacen las catas, también piensan en cómo armonizar el vino. Sí, uno piensa cómo armonizar. Yo creo que ese matrimonio del vino y comida, yo creo que también ha ido perdiendo fuerza, porque al final hay consumidores, como hablamos antes, que quieren comerse una carne con un blanco, totalmente, y viceversa. Pero uno trata de buscar un poco la perfección. Nosotros hablamos antes una carne, la asado tira, ¿Sí? con pastelera. Para mí con el K2 es un plato que anda perfecto, un pedazo de carne hecho durante muchas horas, tiene su potencia, Cocción su lenta, grasa, claro. Exactamente. Y la pastelera, que yo creo que anda muy bien con los distintos tipos de carmener. Pero en el caso del K2, para mí anda perfecto. Perfecto. ¿El naranjo? ¿Cómo lo comes tú? Algo me dijiste recién de... Sí, las mollejas. Las mollejas. O sea, el naranjo, para mí, yo veo, el tema de la temperatura es clave. Cuando toma el naranjo más frío, es un vino que puede pasar más como un vino blanco, más tradicional. Como social, Exactamente, sin comer nada. Pero te vas a un naranjo de temperatura más ambiente, el vino cambia radicalmente, Total, aroma, claro. estructura, la potencia, y para mí el naranjo, nuestro naranjo, vino blanco con molleja, Ah, con tú un poquito de limón, fan pero- de la molleja, sí. sí, sí. Es que para mí anda muy bien, y también con comida thai, nuestro naranjo que tiene acidez también funciona. La molleja es igual un gusto adquirido, ¿eh? Porque Sí. es bien potente, es como los erizos, Sí, que o te gustan o los odias. exactamente. Claro, sí, a mí me gusta la molleja y no me gustan los erizos, fíjate. No sé si a ti te pasa lo mismo. Pero ya, entonces molleja con naranjo y, a ver, el azara, que parece un cabernet, entre comillas, más tradicional. O sea, parece un cabernet más tradicional, es una uva proveniente de los lingues, es un cabernet viejo, una cosecha cada día más temprana, es un cabernet Más fresco, entonces. más fresco, y que lo trabajamos sin ser un cabernet extremadamente duro. O sea, entiendo que el consumidor cada día guarda menos el vino y que quieren comprarlo para poder tomarlo. Entonces hemos trabajado mucho con trabajo pisoneo, 12 meses una mezcla de barrica y fudre, pero un cabernet bastante redondo, bastante jugoso, con taninos chiquititos. Para mí eso es una plateada al horno, funciona muy bien. ¿Y para postre? Yo soy más adicto de un espumante.
Espumante para el postre. Sí. Es difícil marear chocolate con vino tinto, ¿no? Sí, si un chocolate amargo de repente podría funcionar, más por fácil. ejemplo, con un vino que tenga más madera. A lo mejor en el caso nuestro podría ser un Lauen. Antiguamente me comía una tartaleta de frambuesa de rica acidez con un Led Harvest, pero en general, No, claro. nivel de azúcar uno busca similitudes o contrastes. Exacto. Pero en este minuto de mi vida yo prefiero un espumante. Y de postre molleja. No, me gusta el chocolate, me gustan cosas un poquito más elaboradas los postres, así que un chocolate amargo. Marcelo, para terminar, y esta es la pregunta que siempre elijo, para que también pienses en algún vino, alguna botella que no es tuya, que no trabajas tú, y que terminas de trabajar o llevas una cosa distinta de regalo, una botella de la competencia que a ti te vuela la cabeza. Un chardonnay de Sol de Sol. El de Traiquén. Sí. Es bonito ese vino. Es bonito el vino. Felipe es un caballero. Trabajó con él como asesor y la verdad que estaba invitado en degustaciones de, no me acuerdo si eran 10, 15 años de Sol de Sol, y uno ve cómo ha evolucionado y cómo cambian también los años. Y la verdad que es un muy lindo chardonnay. Sí, me gusta mucho. A mí el Sol de Sol, la línea también tiene un Pinot Noir exquisito. Así que hemos estado conversando aquí con la familia de Sol Miñac también de sus vinos. Marcelo García, muchísimas gracias por esta conversación. Felicitaciones por el premio. Ya está la gente invitada a ir a visitarte ahí al Enoturismo en Terranoble. Y para conocer los vinos, mañana está el pasado mañana está la Feria de Vinos del Sheraton. Y me imagino que también la venta directa y todo eso funciona perfecto en la página. Sí, funciona. Va a dejar el vino en la casa, así que es bastante rápido. Así que atrévanse ahí a meterse en la página. Siempre hay una explicación de cada vino y siempre estamos con distintas ofertas. Excelente, Marcelo. Muchas gracias por venir. Te pasaste. Y nosotros nos vamos con buena música a propósito de esta conversación. Nos quedamos con un clásico original de Neil Diamond, pero que una banda inglesa llamada Euphoria la transformó en una canción bailable cuando el original era solo pesar y esa botella de vino tinto que acompañaba el dolor del hombre que cantaba Red Wine. Cerramos aquí Gran Reserva en Radio 13C. Hasta la próxima semana.